Continuamos aquí en Mundo Inmobiliario. Estoy con el doctor Eduardo López Moreno. Él es el coordinador de la ONU Habitat en México. Eduardo, nos quedamos en el tema del urbanismo. ¿Cómo se nos olvidó el urbanismo en México? El suelo interurbano, el mal uso que se le dio al suelo interurbano en este desarrollo de vivienda que se expandió por todo las zonas metropolitanas sin ningún orden, expandiendo la famosa mancha urbana. Y me gustaría que nos platicaras esto, cuál es tu visión en este del urbanismo y sobre todo que nos compartieras estas 6 estrategias que tiene ONU Habitat para mejorar los asentamientos humanos en general en el mundo en base a estas conferencias que cada 20 años se tienen donde los países se comprometen a desarrollar mejores prácticas urbanas. Y pues danos esta sabiduría, este conocimiento, esta investigación que has logrado tú a lo largo de tu muy importante carrera. En efecto, ONU Habitat y diferentes asociados y universidades estudiamos, trabajando siempre con gobiernos nacionales o de los estados o locales, políticas de vivienda, y hemos lanzado en lo que se llamaba la Conferencia de Hábitat 3 una nueva política sobre vivienda que se articula en forma muy orgánica, muy estratégica al desarrollo urbano, en donde la llevábamos la vivienda al centro. Y al centro significaba dos cosas fundamentales: una física al centro de las ciudades, es decir, dejar de producir vivienda en las periferias o en las periferias de las periferias, y también al centro de la política urbana, en donde, como tú bien lo dijiste en la introducción, que comparto plenamente, olvidamos que la vivienda debería de hacerse de la mano del desarrollo urbano, de las políticas de suelo, de las políticas de financiamiento, y entonces una estrategia de articulación de todo eso. Las orientaciones estratégicas que tú hablas tienen que ver con 6 puntos que hemos detectado. Cada país evidentemente tiene consideraciones muy particulares en función de su contexto y sus necesidades y de las mismas determinaciones del gobierno. Y entonces nos referíamos a uno, es parar o tratar de desincentivar la producción de vivienda en las periferias y regresarla a zonas intraurbanas. Crear mucho más densidades. Las densidades en México en los últimos 20 años se perdieron en cerca de un 25%, y esa pérdida ocasiona que sea muy difícil a ciertas zonas de la ciudad llevar equipamientos o generar bienes públicos y mantenerlos, porque no hay la masa crítica de habitantes que lo permita. Y además se pierde la capacidad de tener vivienda intraurbana de básica o social, que ese es uno de los grandes problemas que estamos viviendo en México, ¿no? Espero que Claudia Sheinbaum tú seas consejero de cabecera de Claudia y te escuche en forma recurrente, caray. Lo somos, tenemos el honor de que nos hayan nombrado asesores de programas como estos, y sí decirte que la idea es producir vivienda que sea económicamente accesible, que sea espacialmente integrada, que sea también socialmente diversificada. Uno de los problemas principales de México es que la vivienda sin una connotación de planeación como un bien público se hizo con una gran separación de estratos sociales, y estos estratos, te digo, son bombas de tiempo para el país y para las ciudades, porque lo que tiene que hacer el desarrollo urbano y la planeación es, en la medida de lo posible, siempre acercar grupos sociales. Coincido plenamente. Y generar economías. Entonces, eso es lo que hacemos, es una relocalización de la vivienda en zonas consolidadas, nuevos marcos normativos y jurídicos que permitan hacer esto, convencer a los habitantes que densificación no significa de ninguna manera penuria de vivienda o problemas, y un segundo muy importante es crear un déficit específico, medir el déficit específico de tal forma que responda a los diferentes grupos vulnerables que detectamos. Grupos vulnerables que son aquellos que no tienen acceso financiero, mujeres, migrantes, gentes con problemas específicos, y entonces la vivienda se convierte, grupos indígenas, etcétera, en soluciones que se perdió mucho
que tienen que ver con oferta-demanda y con fragmentación de esa oferta y la demanda en respuestas. No siempre hay que producir, dicho de otra manera, vivienda en propiedad para algunos grupos y sectores. Claro, la vivienda en renta es una opción 100% viable Exacto, para una gran cantidad de personas y además de todos los niveles socioeconómicos. No estamos hablando... Hay que identificar que requieren solo ampliar la vivienda y mejorar la existente, y otros que están en condiciones más difíciles. Hay que introducir servicios básicos, equipamientos sociales. Uno de los problemas fundamentales de México, y lo estamos viendo con Infonavit, 5 millones de viviendas vacías en el país o desocupadas, que es una barbaridad, es la mitad del déficit habitacional. Entonces, también qué hacer con ese tipo de viviendas, cómo integrar vivienda vacía con política de suelo y políticas de ciudad. Dijiste muy bien, otro de los ejes fundamentales de estas orientaciones estratégicas tiene que ver con resucitar la noción de vivienda en renta que existía en México en los años 70 y 80 y que se perdió, y que permite movilidad, permite accesibilidad, permite mucha flexibilidad de los mercados inmobiliarios y también de las gentes en las ciudades, permite que ciclos de gente que inician apenas económica y familiarmente su vida puedan responder con una vivienda digna que pueda ser vivienda en renta. Tenemos mucho que ver también con responder en lo que llamamos tejidos urbanos deficitarios, que es detectar dónde se encuentra la informalidad en la ocupación del espacio, dar respuestas adecuadas ahí, pero también a zonas centrales degradadas. Eduardo, perdóname que te interrumpa, pero tenemos que despedirnos porque el tiempo nos come, pero definitivamente me encantaría poderte tener más presente en el programa, porque toda esta riqueza de información que tienes me da una enorme tranquilidad que Claudia tenga abierto el oído a ti en todo esto que estás diciendo, y claramente es importante que entendamos que la vivienda es parte esencial de desarrollo social de todos los niveles socioeconómicos del país, y la densificación no es un pecado, todo lo contrario, bien hecho, bien implementado, con esta combinación, como es natural, de niveles socioeconómicos, es lo que permite que las ciudades sigan vivas y que los centros se reactiven. Eduardo, te estaremos buscando muy pronto para poder volver a platicar. Muchas gracias por el espacio, y sin duda para nosotros es muy importante poder comunicar al público lo que está haciendo ONU Habitat de mano con el gobierno y cómo podemos conjuntamente colaborar en esto. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Un abrazo.